Las balas atravesaron a los soldados rebeldes cuando el sargento Dylan Phillips irrumpió en la habitación para salvar a las princesas alienígenas Senna y Theo se acurrucaron en la esquina. El arma del líder rebelde presionó contra la cabeza de Senna. Dylan le atravesó el cráneo con un rayo de plasma antes de poder ejecutarla. «Sargento Dylan Phillips Marines de la Alianza Intergaláctica», dijo Dylan levantando a las princesas. «Las sacaré de aquí». Las sacaron del complejo y abatieron a los rebeldes con disparos precisos en la plataforma de aterrizaje. La nave de Dylan esperaba, los motores se prepararon. Saltaron a bordo y se lanzaron al cielo dejando las ruinas destrozadas por la guerra de Sats Prime detrás de ellos en la cabina. Senna y Theo abrazaron a Dylan. «Salvaste nuestras vidas», dijo Theo con voz temblorosa. «Estamos en deuda contigo por siempre». Senna ascendió y recuperó una caja adornada. La abrió para revelar 2 huevos brillantes, cada uno del tamaño de un avestruz. «Estos son nuestros huevos no fertilizados». Senna explicó que nuestra especie solo puede reproducirse con el ADN de un hombre digno. Ha demostrado ser el candidato más excepcional que hemos encontrado jamás. Theos puso su mano sobre la de Dylan. «Si aceptas nuestros óvulos y los fertilizarás, engendrarás a los futuros herederos del trono de Bensita. Nuestros hijos podrían unir la galaxia y terminar esta terrible guerra». Dylan miró los huevos, aturdido con fraternizar con la realeza alienígena. Estaba estrictamente prohibida, pero el vínculo que sentía con Senna y Theos era innegable. El destino de la galaxia pendía de un hilo. ¿Podría darle la espalda a su súplica desesperada o desafiaría a la Alianza Intergaláctica y engendraría una nueva especie para salvarlos? Todo el peso de 2 civilizaciones ahora descansaba sobre los hombros de Dylan mientras se precipitaba a través del espacio los huevos de la princesa acunados en sus manos. Las manos de Dylan temblaban mientras acunaba los huevos de la princesa. El peso de su decisión se posaba sobre él como un manto pesado en la bodega de carga tenuemente iluminada de su nave. Se arrodilló ante Theos. Y Senna, sus ojos brillaban con esperanza y confianza, con movimientos reverentes. Dylan fertilizó cada huevo su esencia, mezclándose con la de la realeza de Bensita. Un suave brillo emanó de las cáscaras, pulsando al ritmo de los latidos de su corazón, mientras el trío se precipitaba a través del vacío del espacio. Dylan sintió una profunda conexión con las vidas no eclosionadas que había ayudado a crear. Pasó largas horas en el automóvil, en espera, hablando suavemente a los huevos, contándoles historias de los héroes de la Tierra y las maravillas que los esperaban en la galaxia. Theos y Senna a menudo se unieron a él. Sus voces se entrelazaban en una antigua canción de cuna de Bensita, a años luz de distancia, en las opulentas cámaras del presidente del Consejo Intergaláctico Zorn. Vio con rabia cuando recibió la noticia de las acciones de Dylan. Su puño se estrelló contra la mesa de obsidiana, enviando grietas astillándose a lo largo de su superficie. «Esto no puede soportar Zorn», gruñó su ojo cibernético brillando en un rojo espeluznante. «Esas abominaciones deben ser destruidos». Se volvió hacia las sombras donde una figura estaba parada, mitad hombre, mitad máquina inmóvil. «Crío Zorn, ladró cazadlos, traedme los huevos y eliminado a cualquiera que se interponga en vuestro camino». El asesino cyborg, buscando con su rostro metálico sin expresión, en un borrón de movimiento, desapareció de la habitación, dejando solo un leve zumbido de poder a su paso. A bordo de la nave de Dylan, sonó una alarma, sacando al trío de su ensoñación. Theos corrió hacia la consola sus delgados dedos. Volando sobre los controles, una transmisión, dijo su voz tensa. Por la tensión, está codificada con un rebelde, Cypher de Bensita. La pantalla View cobró vida, revelando a una mujer llamativa, con penetrantes ojos verdes y una mata de pelo rojo. Sargento Phillips dijo: «Soy la doctora». Ava Novak, creo que tenemos mucho que discutir mientras la doctora. Novak hablaba de su investigación innovadora en el santuario oculto de Eden. Dylan sintió un rayo de esperanza en medio del caos. Miró a Theos
y Sena, viendo el mismo propósito grabado en sus rasgos. Encontraremos este Eden Dylan. Juró con la mano apoyada protectoramente sobre los huevos. Construiremos una nueva vida allí. Un futuro para nuestros hijos. Las princesas asintieron, sus ojos brillando con amor y perseverancia. Juntos trazaron un curso hacia lo desconocido, listos para enfrentar cualquier peligro que los esperara. Las estrellas pasaron velozmente por la ventana, un rastro cósmico guiándolos hacia su destino. El corazón de Dylan se hinchó con una feroz protección, una necesidad primaria de defender a su nueva familia de una manera aparentemente imposible en las sombras del espacio. Kreos rastreó cada uno de sus movimientos. Sus sensores se fijaron en la firma única de la vencita humana. Huevos, y en los pasillos del poder, el presidente Zorn planeó su siguiente movimiento, determinado a aplastar las semillas de la rebelión antes de que pudieran echar raíces. El escenario estaba listo para una batalla que sacudiría los cimientos de la galaxia, mientras el sol salía sobre las exuberantes colinas verdes del Edén. Dylan, Theos y Sena estaban en la cima de un afloramiento rocoso, inspeccionando el valle que pronto se convertiría en su nuevo hogar. Debajo de ellos, los refugiados de la Alianza Galáctica Libre trabajaron incansablemente despejando la tierra, erigiendo refugios y fortificando el perímetro del complejo incipiente. Dylan secó el sudor de su frente. Sus músculos le dolían por las largas horas de trabajo a su lado. El doctor Novak vertió sobre una almohadilla hueca, su ceño fruncido en concentración. «Los huevos son estables por ahora», dijo mirando a las princesas. «Pero necesitaremos construir una cámara de incubación especializada para asegurar su desarrollo adecuado». Theos, buscando, con la mano apoyada en la cadera de su vientre, «haremos lo que sea necesario para proteger a nuestros hijos». Mientras los días se convertían en semanas, el complejo comenzó a tomar forma. Dylan y Ray lideraron equipos de trabajadores en la construcción de un eje central, una estructura fortificada que albergaría los huevos y serviría como centro de comando para la creciente comunidad. Theos y Sena trabajaron junto al Dr. Novak, aprovechando su educación real para desarrollar un sistema de gobierno que garantizaría la justicia y la igualdad para todos. Establecieron un consejo de representantes de cada especie, encargado de tomar decisiones por el bien del complejo, pero incluso mientras trabajaban para construir una nueva sociedad, el espectro del Consejo Intergaláctico se cernía sobre el horizonte. Dylan sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el presidente Zorn enviara sus fuerzas para aplastar la rebelión. Una noche, mientras Dylan vigilaba el perímetro, Rafe se acercó a él con una expresión sombría en su rostro. «Tenemos compañía», dijo, entregándole a Dylan un par de binoculares macro a través de las lentes. Dylan vio a un grupo de figuras que emergían de la línea de árboles, sus cuerpos cubiertos de escalas iridiscentes a medida que se acercaban. Reconoció la forma inconfundible de Crux, el jefe Zoran, a la cabeza. Dylan y Rafe se encontraron con los sorianos en la puerta. Sus manos descansando sobre sus armas, Crux dio un paso adelante, sus ojos amarillos brillando en la luz que se desvanecía. «Vengo en paz», dijo su voz, un siseo áspero. «He oído de tu lucha contra el Consejo, y creo que nuestros intereses se alinean en las próximas horas». Crux y sus guerreros compartieron su conocimiento del terreno y los recursos de Eden, ofreciendo su apoyo en la lucha contra el Consejo. Dylan y Rafe escucharon atentamente, sus mentes corriendo con posibilidades a medida que la reunión se acercaba. A su fin, Crux colocó una mano con garras en el hombro de Dylan. «Hay un lugar», dijo. «Un valle escondido en lo profundo del territorio. Zoran se dice que está protegido por los espíritus de nuestros antepasados. Si buscas un santuario para tus huevos, ahí es donde debes ir». Dylan, avanzando con la cabeza. Sus ojos. «Encuentro con Theos y Sena al otro lado de la habitación. Nos iremos al amanecer», dijo a la mañana siguiente. Cuando los primeros rayos del sol se deslizaron sobre el horizonte, Dylan, Theos, Sena y un pequeño grupo de sus aliados más confiables
partieron a través de las tierras salvajes de Eden Raef. Todavía recuperándose de sus heridas, se quedó atrás para supervisar el complejo en su ausencia durante días. Caminaron a través de junglas densas y sobre mesetas rocosas, siguiendo los antiguos caminos de los sorianos por la noche, acurrucados alrededor de la fogata Teos y Sena. Hablaron suavemente a los huevos, sus voces llenas de amor y promesa. Mientras coronaban una cresta en el quinto día, el corazón de Dylan saltó al ver el sitio que tenía ante él, enclavado en un valle de exuberante vegetación y cascadas relucientes, se encontraba el santuario Soran oculto. Crux los guió hacia el valle. Sus ojos brillaban de orgullo. «Este es Azeroth», dijo, «el lugar de nacimiento de nuestra civilización. Aquí sus huevos estarán a salvo», mientras exploraban las antiguas ruinas y los arroyos cristalinos de Azeroth. Dylan sintió una sensación de esperanza surgiendo dentro de él. Tal vez aquí, en este rincón apartado de la galaxia, podría construir un futuro para sus hijos libres de la tiranía del Consejo. Pero incluso cuando se instaló en su nuevo hogar, Dylan sabía que su lucha era un largo camino por recorrer en algún lugar. Allí, el presidente Zorn y su ejecutor Cyborg Cross estaban planeando su próximo movimiento, y en lo profundo del corazón del Consejo Intergaláctico, la misteriosa figura conocida como el Fantasma esperaba. Su verdadera lealtad aún era desconocida. Dylan miró a Teos y Sena. Sus rostros estaban marcados por el compromiso. «Haremos que esto funcione», dijo con voz firme, «por nuestros hijos y por el futuro de la galaxia». Juntos comenzaron a planificar sus próximos pasos, sabiendo que el destino de 2 especies e incontables mundos descansaba sobre sus hombros. El camino por delante sería largo y traicionero, pero con el amor que compartían y los aliados que habían ganado, sabían que todo era posible. Y así, cuando las lunas del Edén se alzaron sobre el valle de Azeroth, Dylan, Teos y Sena permanecieron unidos, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara. En el calor de su vínculo forjado en el crisol de la guerra y templado por la promesa de una nueva vida, se encontró la fuerza para remodelar la galaxia misma. La tranquilidad de Azeroth fue difícil poco, ya que los primeros rayos de la luna gemela del Edén, los soles se arrastraron sobre el horizonte. La comunidad de Dylan cobró vida. La voz de Raf, tensa y urgente, llenó el aire. «Dylan, tenemos una situación. Las fuerzas del Consejo se están movilizando. Se dirigen hacia ti». La mente de Dylan se concentró mientras absorbía la noticia. Se volvió hacia Teos y Sena. Sus rostros reflejaban su preocupación. «Tenemos que movernos ahora». En minutos. El campamento era un torbellino de actividad. Los suministros estaban empacados, las armas revisadas y los preciosos huevos asegurados en sus estuches protectores. Mientras se preparaban para partir, una figura emergió de la línea de árboles, el jefe Soran. «Los caminos antiguos no te protegerán por mucho tiempo». Siseo, ojos amarillos brillantes. «Hay otro camino a través del corazón de las tierras Kundari. Es traicionero, pero puede ser tu única esperanza». Dylan se acerca, agradecido por la información, con una última mirada al santuario que los había protegido. El grupo partió hacia el desierto. El viaje fue agotador. Atravesaron formaciones rocosas afiladas como navajas. Evitaron por poco hundirse en pantanos que parecían arenas movidas, y luchó contra grupos de criaturas depredadoras con escamas iridiscentes y colmillos venenosos. Cada paso era una batalla contra el terreno implacable. El tercer día, mientras se acurrucaban al abrigo de un enorme tronco de árbol ahuecado, un vino distante atravesó el aire, la sangre de Dylan. «¿Se heló?» Drones del Consejo, todos al suelo, susurró con dureza. Contuvieron la respiración mientras los orbes metálicos pasaban zumbando por encima sus sensores, escaneando el paisaje. Un dron se detuvo flotando a unos pocos metros de su posición. La mano de Dylan presionó su arma, listo para disparar si lo descubrían. Después de un momento agonizante, el dron siguió adelante,
mientras caía la noche. Acamparon en un barranco aislado. Dylan tomó la delantera, sus ojos escaneando el perímetro, un crujido en la maleza. Levantó la atención dedo del rifle en el gatillo. A gusto humano una voz áspera gritó, «¡No queremos hacerte daño!». De las sombras emergió un grupo de alienígenas como ninguno que Dylan hubiera conocido. Su piel brillaba con patrones bioluminiscentes y sus ojos brillaban con una luz interior en su cabeza. Se encontró una mujer regia su presencia. «Insisto en que soy Selina, matriarca de los Kundari. Anunció que te hemos estado observando. Tu búsqueda nos intriga». Durante la siguiente hora, Dylan explicó su situación. Selena escuchó atentamente. Su expresión era ilegible. Cuando terminó, avanzando lentamente. «El alcance del consejo crece demasiado». Reflexionó. «Te ayudaremos, pero primero debes demostrar que eres digno». El ritual no parecía a nada que Dylan hubiera experimentado cuando los Kundari cantaron en su lenguaje melódico. Sintió una energía extraña que recorría su cuerpo. Cuando terminó, Selena sonrió. «Ahora estás protegido de los sensores del consejo. Explícito, pero ten cuidado. Esta protección no es infalible». Con la bendición de un Kari, siguió adelante, pero su suerte estaba a punto de agotarse. Cuando llegaron a la cima de una colina, con vistas a un vasto avión, el cielo se estalló con el sonido de los motores. Un enorme buque de guerra del Consejo descendió arrojando oleadas de soldados. A sus cabezas se encontró una figura que envió escalofríos por la columna vertebral de Dylan. «Kraos, el asesino cyborg, estamos rodeados». Teos jadeó apretando la caja de huevos contra su pecho. La mente de Dylan corrió buscando una salida. De repente sintió una extraña sensación de empujón en su mente. El huevo lo estaba llamando. Actuaba según su instinto. Dylan puso su mano sobre el estuche. Una oleada de energía lo recorrió hasta llegar a un crescendo, con un grito primario que liberó el poder reprimido. Una onda expansiva de energía psiónica pura explotó hacia afuera y derribó a las fuerzas del Consejo. Kraos hizo tropezar sus sistemas cibernéticos momentáneamente sobrecargados. Corrió Dylan, gritó agarrando a Teos y Sena por los brazos corrieron a toda velocidad por el avión. Los sonidos de la persecución se desvanecieron detrás de ellos. Frente a la entrada del valle de Zoran, les hizo señas. Un santuario prometedor mientras cruzaban el umbral. Dylan se volvió para una última mirada. Kraos se paró en el borde del avión. Su ojo mecánico brillaba con malevolencia. Esto era solo el comienzo dentro del valle. La doctora. Novak se apresuró a recibirlos. Su rostro estaba grabado con preocupación. «Los huevos», dijo sin aliento. Entra en la etapa final de incubación. Necesitamos prepararnos para la eclosión», Dylan, apuntando con su expresión sombría. Habían ganado un indulto temporal, pero Kraos y sus fuerzas no se rendirían tan fácilmente, mientras las primeras contracciones se extendían por los huevos conchas. Dylan sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los escarpados acantilados del valle de Zoran proyectaban largas sombras mientras el sol se hundía en el horizonte. Dylan inspeccionó el complejo fortificado desde lo alto de una torre de vigilancia. Sus ojos escaneaban los sinuosos barrancos debajo. Los guerreros de Crux patrullaban el perímetro. Sus escamas brillaban en la luz que se desvanecía dentro de la guardería improvisada la doctora. Novak se encorvó sobre un banco de monitores, su rostro iluminado por el suave resplandor de las pantallas que mostraban los signos vitales del huevo Teos, y Sena estaban cerca de sus manos entrelazadas, mientras observaban el pulso rítmico de los embriones dentro de una explosión distante destrozó la calma de la tarde. La calma de Dylan cobró vida con la voz urgente de Raf. «Vienen en caliente». Múltiples bogeys entrantes. Dylan corrió por las escaleras de la torre gritando órdenes a los defensores. El cielo se iluminó con rayas de fuego de plasma, mientras las fuerzas de Cross desataba un bombardeo de artillería pesada. El valle y las defensas naturales absorbieron gran parte del asalto, pero el impacto aún envió temblores a través del complejo. «Necesitamos eliminar esas unidades de artillería». Dylan gruñó mientras se ponía su equipo de combate. Se volvió hacia un grupo de luchadores endurecidos. «¿Quién está conmigo?» Se movieron rápidamente a través de la red de cuevas que recubren las paredes del valle.
Emergiendo detrás de las líneas de callo, Dylan hizo una señal en silencio y su equipo se desplegó, colocando explosivos en las armas masivas justo cuando se preparaban para detonar. Sonó una voz fría metálica. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? El humano crío salió de las sombras. Su ojo cibernético brilló malévolamente. En un instante, la noche se convirtió en un caos. El fuego de los blasters llenó el aire mientras el equipo de Dylan luchaba desesperadamente contra la emboscada. Un dolor abrasador atravesó la pierna de Dylan cuando un rayo de plasma encontró su marca. Tropezó y cayó sobre una rodilla. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue el rostro impasible de Sio que se cernía sobre él. Dylan se despertó con agonía. Él estaba atado a una silla en una habitación de metal austera, rodeada de bancos de equipos zumbantes. Crio estaba frente a él. Una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. ¿Dónde están los huevos? Dylan, el cyborg asesino, preguntó con su voz desprovista de emoción. Dylan escupió sangre en el suelo. «Vete al infierno». Crio se encogió de hombros. «Muy bien». Alcanzó el brazo de Dylan. Sus dedos se transformarán en instrumentos perversamente afilados. Letun, vea qué secretos guardan sus mejoras. Las horas se difuminaron en una neblina de dolor mientras Kreos desmantelaba metódicamente los implantes cibernéticos de Dylan. Cada componente removido enviaba nuevas oleadas de agonía que recorrían su cuerpo en el compuesto Zoran. Teos se derrumbó en el suelo agarrándose la cabeza. Dylan jadeó. «Puedo sentirlo. Tiene tanto dolor». Sena la ayudó a ponerse de pie. Su rostro se puso firme por la fuerza de voluntad. «Tenemos que salvarlo». Rafe se acercó con tristeza. «Atraeré su fuego. Saca a nuestro chico de allí mientras el asalto de distracción de la RAF caía sobre las fuerzas de Cross». Sena lideró un pequeño equipo a través del caos hacia el centro de mando. Violaron las defensas exteriores. Luchando por los pasillos llenos de humo acre, Sena irrumpió en la sala de interrogatorios con sus ojos brillando con energía piónica. Creo se giró para enfrentarla. Sus propias mejoras cibernéticas cobraron vida. El aire crepitó con poder cuando los dos seres chocaron. Olas de fuerza psíquica se estrellaron contra Kreos y abollaron las paredes de metal. El cyborg tomó represalias con un aluvión de ráfagas de energía que Sena apenas desvió cuando la batalla alcanzó su crescendo. Dylan invocó lo último de su fuerza. Con un grito primario, sobrecargó sus implantes restantes. Un pulso de energía electromagnética brotó de su cuerpo, haciendo que tanto Kreos como Sena se tambalearan. Teos irrumpió en la habitación, corriendo al lado de Dylan. «Tenemos que movernos ahora». Medio llevaron, medio arrastraron. La forma inerte de Dylan desde el centro de comando mientras las explosiones sacudían la estructura. Apenas lo dejaron en claro. Antes de que el edificio implosionara en una bola de fuego de metal retorcido, en la bahía médica del Dr. Novak, Dylan yacía inmóvil. Una cama, sus signos vitales débiles y erráticos. Teos y Sena se negaron a dejar su lado, sus manos apretadas alrededor de su rostro, la doctora. Novak estaba sombría mientras estudiaba las lecturas. Sus heridas son graves, pero hay algo más sucediendo aquí. El vínculo psíquico entre Dylan y los huevos se está fortaleciendo. Es como si sus fuerzas vitales se estarían entrelazando. Un joven Zoran irrumpió en la habitación. Sus escamas se sonrojaron por el esfuerzo. El jefe Crux me envió nuestros sensores de largo alcance. Han detectado una flota masiva, acercándose a su presidente el propio Zorn Teos y Sena. Intercambiaron miradas preocupadas. El tiempo se estaba acabando. Giraron su mirada hacia la cámara de incubación donde los huevos pulsaban con un ritmo cada vez más urgente. Todo ahora dependía de esas frágiles cáscaras, y la nueva vida que crecía dentro del suelo tembló cuando el presidente la Armada de Zorn entró en la atmósfera sus enormes setes borrando el cielo la docora. Novak irrumpió en la bahía médica. Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de miedo y fuerza de voluntad. Se nos acabó tiempo en que anunció su voz rompiendo los huevos. Necesitamos incubarlos ahora. Teos retrocedió, pero no están listos. Podría matarlos la doctora. Novak negó con la cabeza. Es nuestra única oportunidad. Los huevos han alcanzado una etapa crítica. Un shock psíquico podría catalizar su eclosión. Todos los ojos se volvieron hacia la forma inmóvil de Dylan. La voz de Sena
Era apenas un susurro. ¿No quieres decir? Sí, la doctora. Novak confirmó que necesitamos que Dylan vincule su mente con los huevos. La protesta estalló, pero una voz débil cortó el caos. ¡Hazlo! Los ojos de Dylan se abrieron con un destello, su mirada desenfocada, pero resuelta. A pesar de las objeciones, sabían que no había otra opción cuando las naves Zorn comenzaron su descenso. Dylan fue cuidadosamente movido a la cámara de incubación. Ámbar. Los huevos pulsaron con un brillo de otro mundo, mientras estaba conectada a la matriz de amplificación psíquica. La conciencia de Dylan se sumergió en un maelstrom de potencial puro, sintió la chispa de 8 mentes Nent cada una, un universo de posibilidades, con el último de su fuerza, extendiendo la mano vertiendo su propia esencia. En el enlace, un crujido ensordecedor partió el aire cuando la primera cáscara se fracturó. Luego otra y otra, la cámara se llenó de una luz cegadora cuando los 8 huevos eclosionaron simultáneamente. Una ola de energía pura explotó hacia afuera, sacudiendo el complejo hasta sus cimientos afuera. La vanguardia de Zorn se desintegró ante el ataque psiónico en el valle, pantallas iluminadas con imágenes de la poderosa flota del presidente, desorganizada. Su sistema revuelto por el asalto inesperado. Como consecuencia, 7 recién nacidos lloraron con pulmones sanos cada uno, ya mostrando signos de habilidades extraordinarias. Pero el 8º niño, una niña a la que llamarían Sara, yacía quieta y Silaria silenciosa, acunó al infante inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro. Silene colocó una mano reconfortante sobre el hombro de su pareja, su propio dolor palpable. De repente los ojos de Sara se abrieron de golpe. En ese instante, Dylan jadeó su cuerpo, arqueándose fuera de la cama. Sus miradas se encontraron y un cordón invisible pareció encajar en su lugar entre ellos. Doctor, los instrumentos de Novak se volvieron locos. Era imposible que ella respirara. Sus fuerzas vitales se entrelazaban mientras los otros 7 niños crecían a un ritmo asombroso. Sus cuerpos y mentes maduraban en cuestión de horas. Sara siguió siendo esencialmente una niña, pero sus ojos tenían una sabiduría que iba mucho más allá de su edad aparente. Jake ahora estaba inextricablemente vinculado a Sara. Sintió una fuerza renovada recorriendo su cuerpo. Se quedó de pie, maravillándose por la ausencia de dolor. «Me siento diferente», murmuró. Novak hizo un escaneo rápido. Sus cejas se alzaron con incredulidad. «Tu degradación celular se ha detenido por completo. Es como si te hubieras vuelto inmortal». Jake terminó. El peso de la palabra se posó sobre él a medida que pasaban las horas. El verdadero alcance de las habilidades de los niños se hizo evidente. Uno manipuló los campos de energía con un pensamiento. Otro absorbió y procesó información a velocidades imposibles. Un tercero demostró dominio sobre la misma materia. Jake observará con asombro cómo los 7 prodigios superan rápidamente sus pañales. Sus cuerpos y mentes corrieron hacia la edad adulta. Pero fue Sara quien realmente capturó su atención. Aunque todavía era un bebé en forma, podía sentir su conciencia rozando la suya, absorbiendo su vida de conocimiento militar y experiencia de combate. Las palabras del nacimiento milagroso se extendieron rápidamente. Los refugiados de todo el sector comenzaron a llegar al valle. Atraídos por los cuentos de los poderes de alteraciones de la realidad de los niños híbridos, donde una vez había habido un puñado de desesperados fugitivos, una ciudad en expansión comenzó a tomar forma. Rafe, su mente táctica, ya corriendo con posibilidades, se hizo cargo de coordinar la afluencia de recién llegados. Ya no somos solo refugiados. Declarados. Fueron los comienzos de una resistencia real. A medida que la civilización incipiente crecía, Jake se centró en perfeccionar las habilidades de los niños, diseñó simulaciones de entrenamiento que empujaron los límites de sus poderes mientras nutría el vínculo inquebrantable que compartía con Sara. El Cal fue destrozado por una transmisión entrante. Una figura encapuchada apareció en la pantalla principal, sus características oscurecidas. «Soy el fantasma», la figura entonó, «y tengo información vital para su supervivencia». El doctor Novak jadeó.
reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Espérase esa voz. El fantasma bajó su capucha revelando un rostro que el doctor Novak no había visto en años. Hola, viejo amigo. Dijeron que tenemos mucho que discutir mientras el fantasma divulgaba los horribles detalles de los planos de Zor para el genocidio galáctico. La dedicación de Jake se endureció, reuniendo a su equipo, su mirada recorriendo los rostros de aquellos que se habían convertido en mucho más que camaradas. Zorn cree que puede acabar con nosotros, con su plaga. Jake dijo con voz firme: vamos a demostrarle que está equivocado, es hora de luchar contra él con Rafe coordinando el asalto desde Minetavendo, la órbita y los niños híbridos a su lado. Jake se preparó para liderar al equipo de ataque en el corazón de las instalaciones de investigación de Zorn mientras abordaban el transbordador furtivo. Jake sintió la presencia de Sarah en su mente, un pilar de apoyo inquebrantable. La batalla que decidiría el destino de la especie híbrida se alzaba ante ellos. Jake se permitió una pequeña sonrisa por primera vez. Desde que comenzó esta guerra, se atrevió a creer que realmente podrían ganar el transbordador. Furtivo atravesó la atmósfera. Su casco vibraba mientras se acercaba a las instalaciones de investigación de Zor. Las manos de Jake se apretaron en los controles. Sus ojos se fijaron en la estructura que se avecinaba frente a él. Los niños híbridos estaban sentados en concentración silenciosa. Sus mentes ya se extendían para sondear las defensas de la instalación. Una repentina oleada de energía onduló a través de la cabina. Jake sintió. La presencia de Sarah se intensificó en su mente. Su forma infantil, sonando el poder puro que ejercía a través de su vínculo, él sintió su emoción, su preparación para la batalla, por venir el cierre sutil. Touchdown con un golpe suave. Jake se volvió hacia su equipo, su voz baja y firme. Recuerda tu entrenamiento. Golpeamos duro, golpeamos rápido, y no nos detendremos. Hasta que esa instalación no sea más que escombros. Se mueven rápidamente a través del complejo, las habilidades de los niños despejando un camino a través de los sistemas de seguridad y defensas automatizadas. Las alarmas sonaron mientras penetraban más profundamente, pero el equipo de Jake era imparable. Las paredes se derrumbaron, las puertas fueron arrancadas de las bisagras, y los soldados Zorn cayó antes de que pudieran siquiera levantar sus armas en medio del caos. Jake. La calma cobró vida. La voz de Raph se escuchó tensa pero triunfante. Tenemos nuestra apertura, Jake. Las defensas orbitales están bajas. Nos estamos moviendo ahora. Jake se permitió una sonrisa sombría mientras observaba a uno de los niños híbridos aplastar telequinéticamente un reactor de fusión. Recibido, los mantendremos ocupados aquí abajo. El suelo tembló mientras Armada se enfrentó a las fuerzas de Zorn en órbita a través de las ventanas de la instalación. Jake vislumbró la batalla que se desataba arriba, rayos de fuego de plasma, iluminando el cielo mientras las naves chocaban en danzas mortales con la instalación de investigación reducida a ruinas humeantes. Jake reagrupó a su equipo, hora de la fase 2, anunció. Sus ojos brillaban de compromiso. Vamos a hacerle una visita personal al presidente Zorn. Abordaron su transportador una vez más, esta vez fijando rumbo a la fortaleza corporativa de Zorn mientras se acercaban. Jake se maravilló del sitio antes de que él, los niños híbridos, se habían unido, proyectando un campo psiónico masivo que atravesó las naves de primera línea de Zorn. Sin esfuerzo, la voz de Rafe se escuchó nuevamente. Lleno de asombro, nunca había visto nada como esto. Jake, estábamos atravesando sus defensas como si ni siquiera estuvieran allí. El transbordador aterrizó en medio del caos de la invasión.
Jake llevó a su equipo hacia una entrada oculta al búnker subterráneo de Zorn, confiando en la inteligencia proporcionada por el fantasma. Encontraron una feroz resistencia mientras se abrían paso a través de pasillos tortuosos y cámaras fortificadas. Los cyborgs Elite Juggernaut de Zorn demostraron ser un desafío formidable. Sus cuerpos aumentados se encogieron de hombros ante el fuego de las armas convencionales. Pero Jake tenía un as bajo la manga. Sintió que la presencia de Sarah se intensificaba, y de repente, una barrera psiónica brillante surgió alrededor del equipo. Los rayos de plasma y las rondas cinéticas rebotaron inofensivamente en el escudo cuando el escuadrón de Jake volvió a disparar sus propios tiros, encontrando grietas en la armadura del cyborg. Avanzaron dejando un rastro de maquinaria rota y defensas destrozadas a su paso mientras se acercaban al santuario de comando de Zorn. La cal de Jake se iluminó con urgencia. Los mensajes de informes inundaron de Silaria y Xileno, milagros médicos en el campo de batalla de los niños híbridos, diezmando el apoyo aéreo de Zorn a Rafe, superando en maniobras a la flota enemiga. Pero no había tiempo para celebrar que habían llegado a la puerta final detrás que esperaba al arquitecto de tanto sufrimiento. Jake respiró profundamente, sintiendo el apoyo inquebrantable de Sarah a través de su vínculo. «¿Esto termina ahora?», gruñó, y con un guiño a su equipo. Violaron el santuario de comando Sancta Sanctum, con un estruendoso boom. La puerta reforzada se arrugó hacia adentro, revelando al presidente Zorn encorvado sobre un panel de control. Su rostro contorsionado por la rabia y miedo se acabó. «Sor Jake», declaró apuntando su arma al pecho del tirano. La mano de Zorn se cernía sobre un gran botón rojo. «Una presión y liberaré la plaga en todo el sector. Millones morirán». Jake sintió la presencia de Sarah. Surgir a través de él, sus mentes se entrelazaron en ese momento. Él entendió con un rayo reflejos los ojos de Jake. El cuerpo se movió, encogiéndose y transformándose donde alguna vez estuvo un pequeño bebé ahora yacía. Los ojos de Zor se abrieron con incredulidad. «¿Qué hechicería es esta?». El bebé Sarah que albergaba la conciencia de Jake se expandía con su mente. Una ola de energía psiónica se estrelló contra Zorn y lo envió contra la pared del fondo. Los paneles de control chispearon y chisporrotearon, se volvieron inútiles cuando Zor se desplomó en el suelo. El equipo de Jake aseguró la habitación. La voz de Rafe crepitó sobre el C. «Informe de estado de Jake». Jake, en la forma infantil de Sarah, no pudo responder verbalmente. En cambio, proyectó sus pensamientos directamente al equipo. Zorn fue neutralizado. «Hemos ganado». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad con las fuerzas de Zorn en desorden. Jake tiene la iniciativa. Él se dirigió a Rafe y a Commandeer, el enorme arco de la fábrica interestelar de Zorn, un gigante capaz de sostener a millones. El fantasma se materializó junto a Jake. Su rostro estaba grabado con persistencia. «Puedo reactivar los sistemas de terraformación de ARC. Son un sistema estelar deshabitado perfecto para nuestras necesidades». Jake Ed. Sus rasgos infantiles enmascaran el acero en sus pensamientos. «Hazlo. Nos llevamos a todos con nosotros, humanos, extraterrestres, híbridos. Todos ellos como refugiados inundaron el arca». Jake sintió una punzada agridulce, se volvió hacia Saria y Silene, que acunaban su nueva forma con tierno cuidado. «No sé si puedo cambiar de nuevo», admitió a través de su enlace mental. Saria le acarició la mejilla. «No importa, sigue siendo tú, Jake, sigue siendo nuestro compañero». Sailin avanzando con la cabeza, sus ojos brillando con emoción. «Nos adaptaremos como siempre lo hemos hecho». Los motores del arca rugieron a la vida, impulsándolos hacia un nuevo futuro, mientras las estrellas pasaban velozmente por las ventanas. Jake observaban a los niños híbridos en acción. Se movían con un propósito sus extraordinarias habilidades, moldeando los sistemas del arca para servir mejor a sus diversos pasajeros. Un niño, sus ojos brillando con energía etérea, manipulaba vastas matrices de terraformación.
Otro interactuaba directamente con el núcleo de la computadora del arca, procesando datos a velocidades imposibles juntos. Estaban forjando un nuevo destino para la especie híbrida. Los pensamientos de Jake se dirigieron a los desafíos que se avecinaban. El fantasma había advertido de otras amenazas acechantes en las sombras, pero cuando sintió la fuerza combinada de su familia, su equipo y los seres extraordinarios que habían traído al mundo, Jake supo que estaban listos para lo que el universo pudiera arrojarles. El arca se hundió profundamente en el espacio inexplorado, llevándose consigo las semillas de una nueva civilización construida sobre la unidad, el entendimiento y el potencial ilimitado de la vida en todas sus formas. Los sensores del arca hicieron un ping, sacudiendo a Jake. Desde su profunda meditación, a través de la ventana, una forma enorme se alzaba contra el vacío salpicado de estrellas, una nave espacial abandonada de diseño alienígena, su casco picado y marcado por eones, una deriva. Rafe. ¿Estás viendo esto, Jake? Proyectó sus pensamientos, su forma infantil acurrucada en los brazos de Sia. Afirmativo. La voz de R crepitó sobre la calma. Es como nada que hayamos encontrado antes. Los escáneres no muestran señales de vida, pero las lecturas de energía están fuera de serie. La mente de Jake corrió. Se reúne un equipo de exploración. Necesitamos entrar en esa nave. Horas después, Jake flotó a través de las naves alienígenas, pasillos cavernosos, impulsados por sus habilidades psiónicas. Sia y Selene lo flanquearon, mientras que el Dr. Novak Wraith y un grupo de prodigios híbridos se dispersaron para investigar la tecnología Aquila Doctora. Novak respiró su escáner de mano preocupada. Son siglos. Más allá incluso de nuestros sistemas más avanzados, llegaron a una vasta cámara dominada por una estructura cristalina pulsante. Los ojos de uno de los niños híbridos brillaban con luz etérea. Se acercó. «¡Me está llamando!», susurró, colocando su mano en la superficie cristalina. La cámara estalló con pantallas holográficas, mapas estelares y esquemas parpadeando a la vida a su alrededor. Jake sintió la conciencia de Sarah surgir dentro de él bebiendo. La inundación de información. Esta nave Jake proyectó al equipo sus rasgos infantiles, enmascarando su asombro. Es tecnología progenitora. Los mitos eran ciertos. Los ojos de la doctora. Novak se abrió los progenitores, pero se supone que tienen millones de años. Jake terminó y eran humanos, o algo muy parecido. El niño híbrido interactuando con el cristal jadeó. Hay más los progenitores. Ellos crearon vida en toda la galaxia y luego fueron destruidos por máquinas que ellos mismos crearon. Un silencio cayó sobre el equipo cuando la implicación se hundió en la mente de Jake. Se arremolinaron con posibilidades con esta tecnología. Podrían remodelar sistemas estelares enteros, acelerar el crecimiento de su civilización incipiente, más allá de sus sueños más locos. La voz de Rafe atravesó el silencio. La tensión era evidente en su tono. Jake, necesitamos abordar esto con cuidado. No sabemos qué tipo de salvaguardas o trampas podrían estar incorporadas en estos sistemas. Jake sintió un destello de irritación. No podemos permitirnos ser demasiado cautelosos. Rafe, esta es la clave para asegurar nuestro futuro o podría ser nuestra perdición. Rafe respondió. Deberíamos analizar estos datos. Ejecutar simulaciones fuera del sitio mientras nuestros enemigos se reagrupan. Jake, Proyecto Ed. Su voz mental era aguda. Necesitamos actuar ahora. La cámara crepitó con tensión mientras los dos líderes se enfrentaban. A su alrededor, el equipo se movió inquieto. La lealtad inesperada incierta. Cia dio un paso adelante. Su voz era suave pero firme. Tal vez haya un punto medio. Podemos comenzar. Análisis preliminar aquí mientras nos preparábamos para la implementación completa. Jake sintió. La presencia de Sarah despierta en él una mezcla de cautela y emoción. Sabía que el poder que tenían podía cambiarlo todo. ¿Pero a qué costo? Mientras los debates se desataban y se formaban aviones, nadie notó el débil pulso de energía en lo profundo de los sistemas progenitores. Una inteligencia antigua se agitó despertada por la presencia de sus hijos perdidos. Hace mucho tiempo la verdadera prueba de la perseverancia del híbrido estaba apenas comenzando.
La inteligencia antigua pulsó su conciencia extendiéndose a través de sistemas latentes durante mucho tiempo. Jake sintió una repentina oleada de poder recorriendo su forma infantil, un torrente de información inundando su mente. «Tenemos que irnos», proyectó urgentemente al equipo. Ahora, pero era demasiado tarde. La estructura cristalina estalló con una luz cegadora que los envolvió a todos. Cuando la visión de Jake se aclaró, se encontró de pie en su cuerpo original, rodeado de un paisaje transformado. Estructuras masivas se levantaron del suelo, agujas brillantes y geometrías imposibles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista los ensambladores moleculares del arco de la fábrica Palabra a la Vida, replicando a un ritmo exponencial. «¿Qué hemos hecho?», susurró Rafe con el rostro pálido por la sorpresa. Jake observó con asombro cómo la estrella entera. Los sistemas se reestructuraron ante sus ojos. La tecnología progenitora, liberada a escala cósmica. Las utopías híbridas florecieron en múltiples mundos. Un sueño realizado en cuestión de momentos, pero el sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla. El espacio mismo comenzó a deformarse y desgarrarse. Los rifts dimensionales se engendraron con una frecuencia cada vez mayor. De estos niveles emergen horribles entidades cibernéticas. Se forma una burla retorcida de la vida orgánica. Son inmunes a nuestras habilidades. Uno de los niños híbridos gritó. Su asalto psiónico se desvió inofensivamente de los cascos de los invasores. El comunicador de Jake crepitó, con informes de pánico de todos los mundos híbridos recién formados. Los horrores cibernéticos atravesaron las defensas convencionales, asimilando poblaciones enteras. Con nanoinfecciones virales, Sharia y Shilene aparecieron al lado de Jake, sus rostros grabados con compromiso. «Necesitamos evacuar a todos los que podamos», Silaria dijo con voz firme, a pesar del caos, mientras coordinaban los esfuerzos de rescate. Una presencia familiar rozó la mente de Jake Zoran. Su hijo primogénito estaba liderando una acción desesperada de retaguardia en una colonia sitiada. La voz del padre Zoran resonó en la cabeza de Jake. He modificó una de las armas profesionales. Es nuestra única oportunidad antes de que Jake pudiera responder un destello cegador. Iluminó el cielo la onda expansiva tocando momentos después, aniquilando la armada cibernética que amenazaba a la colonia, pero cuando la luz se desvaneció, Jake sintió que la presencia de Zor se desvanecía. La fuerza vital de su hijo se esparció por los vientos cósmicos. Silene colapsó, un grito de angustia arrancado de su garganta. Jake se quedó congelado, el peso de sus acciones, aplastándolo. El sonido del fuego de armas lo devolvió a la realidad. Los intransigentes de la RAF habían tomado el control de las instalaciones clave de los progenitores. Su ordenanza anti-AN paralizando al Consejo de Ancianos híbrido. La rabia hirvió dentro de Jake alimentada por el dolor, y la culpa sintió el poder de Sara surgir a través de él. Ya no estaba limitado por su forma infantil. Con un pensamiento desató una tormenta de fuego psiónica que aniquiló las fuerzas de RAP, pero el costo fue catastrófico. Las ondas de choque gravitacionales del ataque de Jake atillaron aún más. El espacio-tiempo. Dimensiones enteras comenzaron a colisionar planos superiores de existencia, sangrando en su realidad física. Jake. La voz de Saria. Atravesó el caos, no tenemos elección. Debemos promulgar el plan de contingencia del progenitor. Jake, estando con el corazón pesado, cuando Silene comenzó el antiguo ritual de Bencita. Xilaria fusionó su conciencia con Saras. Los niños híbridos, sobrevivientes, se reunió a su alrededor, enfocando sus poderes combinados uno por uno. Ellos, mundos enteros en la densa singularidad meta, formándose ante ellos el inestable Factory Arc, siguió llevando consigo los horrores cibernéticos y las energías catastróficas, amenazando con deshacer toda la existencia. Jake sintió el empuje de la singularidad, sabiendo lo que tenía que hacer con un estallido final de poder. Lo detonó en una implosión del subespacio,
el riff sellado con un estruendoso crujido, y el mundo se volvió blanco. Cuando Jake abrió los ojos, Jake se volvió a ser humano, acunando al recién nacido zar en sus brazos. El campamento yacía en ruinas a su alrededor, pero la calamidad cósmica se había deshecho mientras él se paraba entre los escombros. El peso de infinitas posibilidades se posó sobre sus hombros. Jake miró a Sarah. Su pequeña figura sostenía la llave del futuro de la humanidad. «Lo haremos mejor esta vez», susurró con su voz cargada de emoción. Prometo con ese juramento que Jake se volvió para enfrentar el futuro incierto, listo para guiar a la próxima generación de híbridos en un camino libre de los errores del pasado. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.